Lo peor es que yo ya sé qué es lo que va a pasar. Pero de todas maneras tengo miedo. Bueno, vamos pues. Hacemos clic. Mensajito. Y listo. Esperamos el sustico. Ay, juepucha. ¡Ay, jueputa! ¡Me cago en todo! Imagínate esto, le pasas el archivo a tu amigo, le aparece el mensajito trick or treat, él manda a aceptar y de repente ¡boom! Pantalla completa, fantasma y grito. Y lo mejor es que esto se repite todas las veces que vos querás mientras él continúa a usar su computador como si nada. En el episodio de hoy vamos a ver el código para hacer este especial de Halloween 2025. Quédate aquí, muy facilito, te doy todo lo que necesitas en la descripción para que lo puedas hacer esta misma noche. Listo, papi, esto es fácil y rápido, pero antes de empezar nuestro video es muy importante decirle al señor YouTube que nada de lo que estamos haciendo aquí es ilegal, el hackeo no está bien y está muy feo, así que esto simplemente tiene una finalidad educativa, lo estamos haciendo para aprender a programar en Python. Empecemos importando los módulos de Python que nos sirven. El primero, esto nos va a servir para poder hacer el message box y hacer la interfaz gráfica. El segundo, esto nos sirve para hacer los threads, que son los hilos. Después vamos a entender por qué es importante no hacerlo en el cuerpo principal del programa, sino hacer unos threads paralelos. El tercero, esto nos sirve para contar el tiempo. Esto nos sirve para poder hablar con el sistema operativo y pedirle que nos dé los files de imagen y sonido. Esto le mete un poquito de sabor a la cosa porque nos deja hacer cosas aleatorias con random. Esto en cambio es lo que nos va a permitir poder manipular la imagen del susto que vamos a dar, y esto es lo que nos va a permitir reproducir el punto WAV. Esto solo funcionará para Windows y nos permite reproducir el sonido. Hecho esto, vamos entonces a declarar algunas cosas. La primera, esta es la imagen que van a encontrar en el link en descripción. Ustedes la pueden llamar como quieran. El segundo path que vamos a poner es el del sonido. Ese es el sonido que yo usé, pero si tienen uno mejor, pues be my guest. Hagan lo que les dé la gana, y si encuentran uno realmente terrorífico, pónganlo en los comentarios, por favor. Gracias. Seguimos, vamos a definir la función principal, que es la del jump scare. Es una función que no recibe argumentos. Lo primero que va a suceder cuando empiece el jump scare es que vamos a reproducir el sonido. Aquí le estamos diciendo a este señor que el sonido lo encuentra en la ruta que le dijimos y que lo puede hacer en modo asíncrono. O sea, no tenemos que esperar a que el sonido se reproduzca, porque si no, el jump scare viene una porque estamos ahí esperando a que aparezca el sonido y después aparezca la imagen. Ahora vamos a hacer la imagen. Para hacer la imagen tenemos que crear un elemento de interfaz gráfica con tkinter. Vamos a hacer el elemento padre de toda la interfaz gráfica y le vamos a dar los atributos. Listo, esta línea lo que hace es que le pone dos atributos a la interfaz gráfica. El primero es topmost, que hace que la imagen que va a estar en nuestra interfaz sea la más importante de las ventanas que tenemos abiertas. Así, si estamos trabajando, no importa lo que esté pasando en el computador, se va a abrir la ventana y nos la va a poner encima de las demás. Por eso se llama topmost, y esto lo ponemos igual a true. Y la otra es full screen, porque queremos que la imagen sea de pantalla completa. Ahora vamos a configurar el root. Y ahora vamos a crear la imagen. La imagen la vamos a pescar en donde le dijimos que la íbamos a guardar. Ahora le vamos a poner el width y el height, el ancho y la altura a la ventana. Y ahora la imagen la vamos a hacer del tamaño de la ventana. Entonces vamos a hacer un resize. Vamos a guardar esa imagen en la variable foto, y la variable foto la vamos a usar para hacer un label donde vamos a poner la imagen de fondo. Listo, papi, el root ya está listo. Ahora lo cerramos después de que pase cierto tiempo. Entonces atención aquí, porque esta es una parte que pueden ustedes cambiar del programa. Yo voy a poner 3000 milisegundos, que son 3 segundos. Después de esos 3 segundos el root se va a destruir, y estos 3 segundos es lo que dura el sonido que yo escogí. Así que si ustedes escogen un sonido más corto, más largo, esto lo pueden cambiar. Y abrimos el main loop de la interfaz gráfica. Esta es nuestra función de jump scare. Ahora vamos a hacer la función que va a llamar a jump scare, y esa función lo que va a hacer es que va a contar cuántas veces hemos llamado a jump scare para que el programa termine después de un cierto número de sustos. No lo vamos a tener todo el día al pobrecito asustado. Def background scares, y vamos a hacer un ciclo for. Entonces vamos a hacer un for facilito, un for in range. Y aquí ponemos cuántas veces queremos asustar a nuestra víctima, perdón, amigo. 2, 3, 10. Entonces, por ejemplo, podemos poner 5 veces. 5 veces quiere decir que durante todo el tiempo vamos a asustarlos 5 veces. Después de esas 5 veces no lo vamos a asustar más. Y lo que vamos a hacer es que vamos a esperar con time sleep una cantidad de tiempo aleatoria entre 5 y 10 segundos. Yo hago 5 y 10 segundos ahora para poder hacer el test y que veamos algo
en vivo, pero obviamente si ustedes quieren asustar bien a alguien, esto tiene que ser minutos. Esto es, pueden ser entre 50 segundos y 600 segundos. ¿Ok? Así la persona no se espera el nuevo susto, ¿me entendés? Entonces ustedes lo van a asustar 5 veces y entre un susto y otro van a pasar entre 50 segundos y 600 segundos. Entonces la persona ya primero va a perder la cuenta de cuántas veces lo han asustado y no se va a poder relajar porque no sabe en qué momento lo van a asustar. Así que esta también la pueden modificar. Y aquí vamos a llamar la función jump scare que hicimos antes. Y listo, sale para pintura. Ahora lo único que nos queda es llamar a la función background scares, pero no la vamos a llamar aquí como parte del programa principal porque si nosotros hiciéramos esto en el hilo principal, la broma no tendría mucho sentido porque se bloquearía el computador del usuario esperando a que todo este tiempo transcurra y hacer un susto y después el otro, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos hacer es en paralelo varias cosas, o sea, mientras el usuario, amigo, víctima está haciendo sus cosas en el computador, nosotros vamos a hacer en paralelo, o sea, mientras él hace eso, vamos a contar el tiempo y vamos a hacer el jump scare. Por eso tenemos que hacer estos hilos. Y para hacerlo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero que todo vamos a mostrar el mensaje para que él vea que cuando se hace clic en el icono no pasa nada. O sea, él ve solamente trick or treat y dice, ah, bueno, qué bonito. Message box. Y aquí yo le puse el emoji este del diablito y de la calabacita. Por lo menos le da un toquecito de estilo. Y la otra cosa que quería mostrarles es que este message box es un warning. Entonces va a aparecer el icono amarillito del warning. Ok, me parece que queda mejor. Y ahora le vamos a decir que espere. O sea que después de que muestre el mensaje, vamos a esperar. ¿Cuánto? No lo sé. No puede ser inmediato. Si ponemos 5, pues 5 segundos después va a empezar el conteo del primer susto y pues puede que no sea tan divertido. Pero si ponemos una cosa muy larga, de pronto no vamos a poder esperar y no vamos a ver su reacción. No sé, pongan el tiempo que quieran. Yo para este test voy a poner 10 segundos. Me tengo que acordar de poner aquí un tiempo bien bajito para el test. 3 y 5 segundos, o sea, es muy poquito, pero es que quiero que veamos en vivo cómo se ve. Aquí vamos a hacer nuestro thread con la función background scares y después tiene que empezar el thread. Al final de todo le vamos a poner time.sleep, que es el programa principal, que dure, no sé en cuánto tiempo podemos esperarlo. Pongamos unos 5 minutos, entonces le vamos a poner que va a esperar unos 300 segundos. Después de eso el programa principal va a terminar. Y listo, esto es todo. Falta una cosita que no puse al principio porque no tiene que ver con la lógica como tal del proyecto, pero como pueden ver aquí hay un resource path. Este es importante porque como de este programa queremos hacer un ejecutable, un .exe. En el .exe queremos empaquetar la imagen y el sonido. Entonces para que encuentre la imagen y el sonido en el paquete, vamos a hacer uso de este resource path. Aquí lo que vamos a hacer es un try except y listo, papi, hágale, listo. Este es el mensajito. Entonces, ¿dónde estamos en el código? Vamos a buscarlo. Estamos aquí, línea 44. Estamos en el message box con el show warning y trick or treat. Le damos OK, va a contar 10 segundos y después un número aleatorio para hacernos el primer jump scare. Son 5 jump scare. Después del primero ya me da mucho miedo, entonces voy a apagarlo. OK, bueno, ahí está contando los 10 segundos. Ay, qué miedo. Bueno, y nosotros seguimos usando el computador tal como si nada. Bueno, ya, suficiente con uno. Vamos a pararlo antes de que nos asusten más. Ya. Perfecto. Listo, 49 líneas de código. Así podemos decir que en menos de 50 líneas de código hicimos nuestra broma de Halloween. Lo que queda es exportarlo como un ejecutable y al final vamos a tener nuestro .exe. ¡Ay, jueputa, me cago en todo! Chao, chao.